iPhone nuevo, computadoras en nueva versión, esta Neo, el chip M4 y todo lo nuevo que se anunció esta misma semana, así que vamos a conversar con Samir Estefan más adelante y bueno, por supuesto que, no, más adelante, la columna de Claudia Uribe, especialista en comercio y relaciones internacionales. Bien, entonces vamos con las... tenemos una última hora porque la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó una resolución que buscaba limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump y obligarlo a obtener autorización del Congreso para continuar las operaciones militares contra Irán. Así que se presentó ese proyecto de resolución. La Cámara de Representantes de mayoría republicana pues no la aprobó, como podría ser bastante lógico. La medida fue derrotada por 219 votos contra 212, principalmente obviamente siguiendo las líneas partidarias, lo que en la práctica significa que la Cámara respaldó la campaña militar estadounidense contra Irán en medio de un conflicto que pues ya lleva varios días, ha generado un fuerte debate sobre el papel del Congreso en la autorización de guerras. Ya saben que se supone que no es una guerra, es un bombardeo, pero sí es una guerra y pues la Constitución dice que necesita la autorización del Congreso, pero eso no está ocurriendo por ahora, aunque tácitamente rechazando esta medida, este proyecto de resolución, pues parece que estarían los votos de todas maneras para un respaldo de la Cámara, por lo menos. Así que bueno, eso acaba de informar varias de las agencias noticiosas de último momento. Vamos al panorama global. En Estados Unidos, mercados caen ante nuevo repunte del crudo. Wall Street cerró en rojo, mientras el petróleo superó los $80 por barril, que por primera vez desde 2000, bueno, ya está subiendo y bajando en estos días, así que está bastante volátil. El Dow Jones perdió más de 750 puntos en medio de escalada en Medio Oriente también y temores de inflación que podrían frenar recortes de tasas de la Reserva Federal. Nvidia cayó tras reportes de que detuvo la producción de un chip para China. Ahí están todos en rojos: Nasdaq menos 0,29, Standard & Poor's 500 menos 0,56 y Dow Jones menos 1,61%. Y el VIX subiendo otro poquito a 23 puntos. El día de hoy ya cerraron las bolsas en Nueva York. Más de 20 estados impugnaron, les decíamos, en tribunales los nuevos aranceles del 15% que el presidente impuso tras perder en la Corte Suprema. Entonces ya no son los de la Corte, sino que los estados, 20 estados de Estados Unidos, impugnaron los nuevos aranceles, los de 15% que puso Trump después de la resolución del fallo de la Corte Suprema a estos nuevos aranceles. Entonces también los estados los impugnan en los tribunales. Los fiscales argumentan que Trump excede su autoridad bajo la ley de comercio de 1974 incluso. Es decir, ya no puede usar la ley de emergencias y ahora se impugna usar la ley de comercio. Un juez federal determinó que las empresas que pagaron aranceles declarados inconstitucionalmente bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, de la de 1977, deben recibir reembolsos. El fallo aclara el proceso tras la decisión de la Corte Suprema. Así que bien, ya tenemos, vamos a hacer un cambio de rearmar el programa, un cambio de orden en el programa. Vamos con la conversación con Samir Estefan,
para el inicio, así que empezamos de una vez con esta conversación sobre tecnología que les habíamos prometido para la segunda media hora. Vamos a hacerla de una vez. Apple volvió a marcar la agenda tecnológica global con una semana de lanzamientos que incluye nuevos iPhones, iPad, MacBooks y monitores y otra serie de productos tecnológicos. Entre las novedades destacan un iPhone más económico dentro de la línea 17, nuevos iPad Air con chip M4, una renovación completa de los MacBook y la aparición de MacBook Neo, la portátil más barata que ha lanzado la compañía hasta ahora. Así que más allá de estos productos, el contexto tecnológico es distinto al de hace unos años. La inteligencia artificial está cambiando la forma que usamos todos estos aparatos y eso obliga a las grandes compañías, Apple en este caso, pero también Google, Microsoft, Samsung, a redefinir sus estrategias. Y bueno, para comentarnos un poco sobre estos temas, ya tenemos la compañía de Samir Stefan, experto en tecnología y telefonía móvil, es cofundador de techcetera.co, como techcetera.co, y que es una comunidad digital que se ha convertido en referencia para el mundo hispanohablante en temas tecnológicos, y pues desde allí analizan todas estas novedades tecnológicas. Además, amigo del programa, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bienvenido, Samir. Adelante. ¿Cómo estás? Feliz día, feliz tarde para ti y para todos. Bueno, gracias igualmente. Y bueno, ¿qué es lo más importante? Ya dijimos algunos de estos lanzamientos de Apple esta semana, ¿verdad? Lunes, martes y miércoles estuvieron en actividades permanentes. Sí, sin duda, una semana llena de lanzamientos. Tal vez el más importante, sin duda alguna, lo mencionabas ahorita, es el lanzamiento del MacBook Neo. Un MacBook que entra con un precio de mercado que nunca habíamos visto de parte de Apple y que entra a competir en un segmento donde Apple nunca ha competido. Es un MacBook que corre todas las funcionalidades, digamos, que corren hoy los MacBook Airs y los MacBook Pro, pero con un precio de entrada de $599 o $699 para el modelo con 512. Es un modelo que entra a competir con los Chromebooks en Estados Unidos y con todos esos PCs o laptops de entrada de plástico que hemos visto por años en un segmento de mercado, como decíamos ahorita, en donde Apple nunca ha jugado. Entonces ha llamado mucho la atención que la compañía haya lanzado un equipo tan económico y ha llamado también mucho la atención el uso de un procesador que hemos visto en el iPhone 16 Pro y en el iPhone 16 Pro Max. Un procesador que la gente diría, esto es un procesador de celular, pero es el cerebro de este MacBook, un MacBook de colores súper divertido, y desde ayer pues claramente no se habla sino de eso, en una semana en la que además pues deberíamos estar hablando de todos los lanzamientos de teléfonos y demás que hay en el Mobile World Congress, pero en realidad Apple se robó el show con este lanzamiento. Te recuerda un poco a aquellos Macs de, no sé, 2002, 2003, 2005, que tenían también varios colores. ¿Te lleva un poco a eso o nada que ver? Total. Y yo creo que es cómo sacar de nuevo un dispositivo divertido, pero cómo llegar a un mercado al que nunca ha llegado, porque ninguno de esos laptops que hemos visto en el pasado ha tenido un precio como este. Entonces es bien interesante, pero sí, el lanzamiento fue un lanzamiento alegre, los colores rosado, amarillo cítrico lo llaman ellos, un color índigo y el plateado tradicional. Pero los colores son alegres y creo que el foco es ese mismo del que tú estás hablando. Finales del siglo pasado, comienzos de este siglo, cuando veíamos a todos los jóvenes teniendo esos computadores de colores, yo creo que ese es el mercado al que le está apuntando durísimo la gente de Apple con este lanzamiento. Aunque en aquel tiempo seguían bien caros, eran índigo y naranja, si mal no recuerdo, y ¿verdad? Menos llamativo, menos diverso. Y eran blancos con un bordecito de colores. Estos son completamente de colores, son laptops hechos del mismo aluminio con el que se hacen los MacBook Air y los MacBook Pro, la misma pantalla con un poquito menos de resolución, pero al final creo que a diferencia de los Chromebooks y a diferencia de estos laptops baratos que vemos en el mercado, pues en realidad este es un MacBook con todas las de la ley. Yo creo que le va a dar una entrada importante a la compañía, a un segmento al que nunca había entrado,
muchos papás, conoce uno, de niños que dicen, oiga, le están pidiendo un computador a mi hijo, pero pues yo no le quiero comprar un computador de $1.000 a mi hijo para que vaya al colegio. Este es el computador perfecto y creo que va a ser un hueco grande en el mercado de laptops este año. Ahora decías, cuando lo presentaste, que compite con ciertos modelos baratos de los otros. Es decir, la gama no es la alta gama de Mac de Apple que está a esos precios. O sea, no es que agarraron los equipos potentes de trabajo y los bajaron de precio, sino que hicieron un producto especial como lo han venido haciendo ya desde hace muchos años con los iPhones, ¿no? Tratando como de expandir un poquito su mercado. Exacto. Y si uno mira el ejemplo, el otro lanzamiento interesante fue el iPhone 17e, que entra a reemplazar el iPhone 16e, que fue el primer E que lanzaron el año pasado, y que terminó convirtiéndose en el 10º teléfono más vendido del mundo. ¿Sí? Un iPhone barato con unas prestaciones un poco más pequeñas, una menor cámara, una pantalla que tiene una menor resolución, una pantalla que no tiene el Dynamic Island que tienen todos los teléfonos nuevos, sino que tiene el notch tradicional, pero que de nuevo se convirtió en el 10º teléfono más vendido del mercado y que yo creo que le está mostrando a Apple que ya es hora de ir desquemando el mercado y de ir bajando a un segmento adicional donde hay mucha gente que quiere tener los productos, pero que los costos no se lo han permitido por años. Entonces, estos dos lanzamientos de productos económicos creo que van a ser interesantes. Y por el otro lado, pues vemos unas actualizaciones para esos equipos de alta gama con los mejores procesadores que hay en el mercado, para usuarios profesionales, para quienes utilizan el iPad Air, por ejemplo, hay una actualización del iPad Air con un procesador M4, que es un procesador extremadamente potente y que uno diría, oiga, con ese aparato mucha gente podrá hacer cosas, pero yo creo que el foco en realidad se lo llevó este computador por lo que significará para el mercado y seguramente la gente de HP, la gente de Asus o de Acer, que son los que han mantenido el dominio en este mercado, estarán pensando, oiga, ¿cómo vamos a competir con este equipo? No solo que tiene buenas prestaciones, sino que además pues tiene todo el mercado de Apple detrás y que seguramente llamará la atención. Ahora, Samir, la pregunta que se impone es, ¿Apple muestra una innovación o de alguna manera perfecciona lo que ya tiene y expande un poco el mercado, pero de lo que ya tiene? Es decir, ¿estamos ante una ruptura de lo que conocemos o un poquito más de lo que ya conocemos? No, yo creo que la compañía sabe lo que tiene, sabe dónde juega. El año pasado fue el mejor año de su historia. El último trimestre del año fue el mejor trimestre de la historia de la compañía. Y creo que lo que está haciendo es perfeccionar lo que ha podido construir. Seguramente a lo largo del año veremos nuevos productos que entrarán en nuevos mercados, ¿sí? Y ahí seguramente sí diremos, oiga, está entrando en nuevos territorios. El MacBook Neo no creo que sea una reinvención. Creo que sí es revolucionario lo que estamos viendo y es, oiga, durante 5 años la compañía viene desarrollando sus propios chips y cuando uno se pone a pensar, un chip de celular hoy puede entonces administrar completamente un computador, lo puede hacer, si no creo pues que la compañía no hubiera hecho ese lanzamiento y esto le va a permitir abrir, digamos, esas gamas para poder utilizar sus procesadores, no solo para crear este chip para un laptop o crear este chip para un teléfono, sino que van a poder empezar a utilizarlo y esto pues en realidad lo que les permite es mejorar sus costos, llegar a unos segmentos de mercado donde nunca habían llegado. Y si tú te pones a pensar, el segmento que más ha crecido, la división que más ha crecido en los últimos 4 años es la división de servicios. Y esa división va a seguir creciendo en la medida que más personas utilicen productos de Apple. Decía Tim Cook ahorita en enero cuando reportaron resultados que hay 2.500 millones de dispositivos Apple activos. Si Apple con este computador es capaz de traer otros 100 millones de usuarios que no tenían productos de ellos a que utilicen sus servicios, a que utilicen Apple Music, a que utilicen iCloud, a que utilicen Apple TV, etcétera, etcétera, ahí en el bottom line van a haber un incremento grande de las utilidades para la compañía. Posiblemente no sea la innovación del siglo, pero abrir mercados siempre es importante para las grandes empresas. Total, y cuando uno habla de innovación, generalmente uno puede pensar en 3 categorías, ¿no? De innovación en un producto, innovación en un servicio, o el tercero es una innovación que me permita llegar a un mercado al que yo antes no había podido llegar. De nuevo, nunca lo han podido hacer porque ellos tienen unas reglas claras y duras sobre temas de rentabilidad. Entonces, sí innovaron. Aquí decían en la presentación ayer
que básicamente se rediseñó la manera en cómo se construye el computador para poder bajar costos, para poder incluir componentes que les permitieran llegar a este precio. Yo la verdad pensé que iban a salir en $699 y $799. Cuando vi los 599 dije, miércoles van a poner, escribía yo en mi artículo, van a poner a bailar más de uno y no precisamente serán a los usuarios, sino serán a los fabricantes de esos otros dispositivos que por años han vendido, la verdad, computadores que no son buenos, computadores de plástico, pero no había contra qué más competir. Entonces, aquí creo que gana todo el mundo. El que se quiera comprar un MacBook Neo, Apple que tendrá nuevos usuarios y los usuarios que terminarán viendo de parte de los demás fabricantes una mejora en los materiales y en los dispositivos que están lanzando para ese mercado de entrada. Va poniendo la vara en determinado lugar, pero ahora una pregunta un poco más para el fandom, ¿verdad? ¿Qué dirías vos que diría Steve Jobs viendo estos lanzamientos? Creo que estaría muy feliz. Sí. Creo que si estuviera Jobs en la presentación, hubiera hecho algo mágico ahí diciendo, creemos en los estudiantes, creemos en las amas de casa, que así empezó. Queremos que todo el mundo tenga. Claro, que si tú lo miras, cuando él volvió, que él decía, necesitamos tener dos productos, dos líneas de producto, uno para profesionales y uno para personas, digamos, normales. Yo creo que aquí este lanzamiento lo haría muy feliz porque de nuevo desde el mercadeo, la propaganda que lanzaron para el dispositivo es muy chévere, pero creo que el foco es muy interesante y me recordó mucho una frase que él usó varias veces que decía, cuando podemos pararnos en la intersección entre la tecnología y las artes liberales y vemos lo que la gente es capaz de producir con nuestros dispositivos, nuestro corazón late. Y creo que estaría muy contento con este lanzamiento y seguramente estaría más contento dentro de 6 meses cuando veamos cuántos MacBook Neos van a terminar vendiendo. Bueno, claro, sin duda lo recordamos por diseño, bueno, no lo hacía él, pero por dirigir Apple cuando generó productos que el diseño por fuera, pero también por dentro eran importantes y por la innovación tecnológica. Pero sin duda estaría muy feliz también por expandir mercados, que al final de eso se trata, digamos, no se trata de otra cosa. Total, y los lanzamientos de esta semana le dan gusto a todos, le dan gusto al ultra profesional que quiere la máquina más profesional del planeta, le da gusto al usuario, digamos, del medio, que es donde yo me catalogo ahí, con máquinas que actualizan sus capacidades de procesamiento y sus funcionalidades, y le da gusto a los usuarios que nunca habían podido comprar un MacBook o compraban era en realidad MacBooks muy viejos o MacBooks de segunda. Entonces creo que aquí es una jugada inteligente, interesante, en medio de un año complejo para la industria porque los costos de los procesadores, de los chips, de las memorias están viniendo aumentando por lo que mencionabas ahora, el tema de la inteligencia artificial. Y entonces estamos viendo que todo el mundo sube precios y Apple dice, oiga, todo el mundo está subiendo precios, pero ¿sabe qué? Yo voy a botar este computador al mercado por $599. Y el uso de inteligencia artificial en estos nuevos aparatos, ¿cómo cayó en el mercado? ¿Cómo se evalúa? ¿Está a la altura de las circunstancias o todavía está debiendo? Total, yo creo que la compañía todavía nos está debiendo un tema, específicamente con el tema del lanzamiento de su nuevo Siri. Todos estábamos esperando ver la beta durante marzo. Yo creo que eso puede llegar a empujarse un poquito hacia abril, pero seguramente veremos a lo largo de este primer semestre nuevos anuncios relacionados con temas de inteligencia artificial. La compañía hace mucho de inteligencia artificial, pero como que todos los usuarios le cobran oiga, ¿por qué Siri no es capaz de hacer tal cosa? ¿No? Y ese nuevo Siri que está soportado o que va a estar soportado sobre Gemini en un acuerdo que han firmado con Google, se está tardando en llegar, creo yo, porque la compañía no quiere volver a cometer el error del año pasado en el que prometió y no pudo cumplir. Pero seguramente antes de junio, o en el peor de los casos en junio, cuando veamos la reunión de desarrolladores, veremos anuncios. Ahora, todos estos equipos, incluido el MacBook Neo, son capaces de correr modelos de inteligencia artificial, funcionalidades de inteligencia artificial, y entonces eso les hace como una especie de future proof para que la gente que los compre sepa que cuando salga el Siri nuevo los van a poder usar o que pueden correr algunas funcionalidades de inteligencia artificial en su computador sin ningún problema. Muy bien, y sabemos que te tenés que ir, pero quería hacerte una última pregunta sobre TechCetera, porque ahí hemos leído bastante de todo esto que conversamos hoy, techcetera.co de Colombia. ¿Qué reúne, además de una comunidad muy activa que opina, que escribe, que comenta, qué reúne techcetera.co este sitio? Cuando montamos TechCetera partíamos de la premisa de cómo le podíamos contar a la gente del común sobre tecnología. Arrancamos en el 2012 y un poco lo que decíamos es, oiga, ¿cómo hacemos para que mi mamá o el papá de mi socio
pudieran entender esas cosas que a veces salen como a tan 20.000 pies de altura y tan complejas. Entonces decidimos que queríamos arrancar a escribir tecnología y eso es lo que hemos venido haciendo estos años, ¿no? Como tratando de bajar el nivel, hablar en español, tratar de ser lo más claros y sencillos posible para que la gente le pueda sacar el jugo a la tecnología, para que la gente pueda decir, oiga, este computador sí me sirve o este teléfono sí me sirve, oiga, ¿esto qué quiere decir? Me están hablando de agentes inteligentes, ¿eso cómo me lo como? ¿No? ¿Cómo lo puedo implementar? Y desde ahí arrancamos este ejercicio en el cual pues hemos cada uno especializado en lo que nos gusta. Yo me he especializado más como en el tema de inteligencia artificial, en el tema de Apple. Mi socio Felipe en este momento está en Barcelona en el Mobile World Congress revisando todos los anuncios súper interesantes de teléfonos, pero los invito a que nos visiten. Todos los días hay un artículo nuevo en el que les contamos qué está pasando y en el que a veces hacemos análisis profundo de algunos temas. Muy bien, muchísimas gracias, Samir, por esta explicación. Vamos ya entendiendo un poco más de qué se trata estas novedades que trae Apple. Era Samir Estefan, te agradecemos mucho. Gracias, Fernando. Feliz tarde para todos. Gracias. Samir Estefan, experto en tecnología y telefonía móvil, es cofundador de TechCetera, que se escribe techcetera.co, una comunidad digital que se ha convertido en referencia para el mundo hispanohablante en temas tecnológicos, así que le agradecemos un montón este contacto y bueno, pues en cualquier momento estaremos buscando de nuevo su conocimiento, no solo sobre Apple, sobre inteligencia artificial, sobre todo lo nuevo que está saliendo. Bien, y volvemos entonces a el panorama global, que estamos, algunas de las novedades del día de hoy en cuanto a geopolítica, economía y demás. Les decía, bueno, en Estados Unidos, seguimos en Estados Unidos, porque Proyecto Cripto, la legislación clave sobre criptomonedas enfrenta un nuevo bloqueo, luego de que bancos rechazaran un acuerdo impulsado por la Casa Blanca. Trump acusó al sector financiero de intentar sabotear su agenda cripto, así que el proyecto cripto entra un poco en un punto muerto en la legislación estadounidense o en la búsqueda de legislación sobre criptomonedas en Estados Unidos. Y también en ese país, Trump reunió a tecnológicas para comprometerlas a producir su propia electricidad ante críticas por el alza de tarifas vinculadas a centros de datos de inteligencia artificial. También la plataforma hipotecaria Better lanzó junto a OpenAI una aplicación integrada en ChatGPT que promete reducir el análisis de crédito de 21 días a 47 segundos. Apunta a competir con Rocket Mortgage y United Wholesale Mortgage. Nos dice CNBC que esta herramienta entonces agilizaría todo el análisis de riesgo, el análisis de crédito de la hipotecaria Better, que acaba de anunciar entonces que las hipotecas podrían aprobarse o no en 47 segundos, muy específico ese número, podríamos decir menos de un minuto, pero además mientras que alguien lo lee, lo revisa y demora un poco más, supongo. Bueno, hablamos mucho sobre el crédito privado en los últimos días y se ve que es un tema que está empezando a generar más y más preocupación, o por lo menos atención. Firmas como Blackstone, Ares y KKR, grandes gestores de inversión alternativa, enfrentan salidas en sus Business Development Companies, vehículos que captan dinero minorista para prestar a empresas. Los activos superan los 500.000 millones de dólares, nos dice Reuters en una nota especial. Y bueno, nos avisa de alguna manera en que esto el crédito privado está bajo presión en Estados Unidos y eso nos muestra más o menos la tendencia. En otros temas, Trump sin fase 2 para Irán, dice el senador Mark Warner, afirmó que la administración no ha detallado próximos pasos tras el inicio de la guerra con Irán, generando dudas estratégicas sobre lo que se espera para esa guerra en Medio Oriente que lidera Estados Unidos, que genera Estados Unidos junto con Israel.
Y la guerra en Irán afecta a cadenas de suministro más allá del petróleo. No solamente el petróleo se ve afectado, medicamentos de India, semiconductores asiáticos, fertilizantes del Golfo enfrentan retrasos, lo que podría elevar precios no solamente en el petróleo, sino en muchos otros. Ya el otro día hablábamos sobre los plásticos también y sobre otros productos, subproductos que también se verán impactados, y por lo tanto los textiles y por lo tanto un montón de otros productos que de a poco van a ir sintiendo esa inflación, ese alza de precios. Vamos a Asia porque tenemos aquí una trilogía de China. China conversa con Irán para permitir tránsito seguro de petróleo y gas natural licuado. Es el gas enfriado para transporte marítimo. Obviamente por el estrecho de Hormuz, que es el que está ahí justo en Irán, frente a Irán, pues esa es la ruta clave por donde pasa 45% del crudo chino. El petróleo sube más de 15% desde que inició el conflicto. También en China el 15º plan quinquenal de China refuerza su liderazgo en tierras raras y control de exportaciones de minerales críticos de parte de China. También apunta a mayor producción doméstica de petróleo y gas, y a que 25% de su energía sea no fósil en 2030. Esto lo anuncia el propio gobierno chino en el nuevo plan quinquenal que presenta y que prioriza minerales y energía. China busca reducir capacidad industrial. Beijing reiteró su intención de enfrentar exceso de capacidad en acero y petroquímica, fijando metas de eficiencia energética, aunque sin anunciar recortes concretos en su industria. Así que, pues ahí están algunas de las tendencias que planteó China en el nuevo plan quinquenal que pues prioriza minerales y energía para estos próximos años. Y también en Asia, tras 3 días de fuertes pérdidas, los mercados como Seúl, Tokio, subieron hasta un 12% en Corea. Sin embargo, el petróleo continúa en ascenso ante temores del bloqueo prolongado en Hormuz, y entonces las bolsas asiáticas rebotan un poco, aunque el crudo siga al alza, pero las bolsas asiáticas pues han levantado un poco la cabeza en esta última jornada. Y en África, el presidente Faustin Archange Touadéra, de República Centroafricana, estrecha lazos con Rusia y pidió reforzar cooperación estratégica con Moscú en seguridad y energía. Bangui enfrenta escasez de combustible y recibe apoyo ruso desde 2018. Así que ahí está la República Centroafricana estrechando lazos con Rusia. Es una información importante porque ya hemos visto cómo África está generando más y más relaciones con China, ahora también con Rusia, y eso en la geopolítica pues pone el mapa de ciertos colores. En Europa, España niega cooperación militar con Estados Unidos y se armó por lo menos un dimes y diretes amplio de costa a costa en en el océano Atlántico, porque España niega la cooperación militar con Estados Unidos. La Casa Blanca dice que sí lo va a hacer, y España tiene que salir a volver a negar esa cooperación. Madrid rechazó afirmaciones de la Casa Blanca sobre apoyo militar en la guerra con Irán y reiteró su postura contraria al conflicto, una postura que la anunció el propio Pedro Sánchez, que reiteró no a la guerra y que pues dijo que la seguridad no la daba el estar junto a Estados Unidos en una guerra como otro presidente lo hizo en la época de la guerra contra Irak, por ahí de 2003. Y bueno, en América Latina, el sector cafetalero en Colombia exportó 5,06 millones de sacos de café entre octubre y febrero, 14% menos interanual, según la Federación Nacional de Cafeteros. La producción enfrenta impacto climático y caída de precios. Así que pues el sector cafetero queda en alerta, caída,
en exportaciones. Y en México, México y Estados Unidos inician ya revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. A partir del 16 de marzo comenzará el diálogo bilateral previo a la revisión trilateral del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, vigente desde 2020. Esta versión. Este año deberán decidir si lo extienden por 16 años más. Así que sin duda es un punto de inflexión, un punto importante en la historia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora es Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, TEMEC. Bueno, y lo que ya sabemos, ya ustedes lo saben, el crudo estadounidense West Texas Intermediate cerró en $81 y el Brent en $85, los máximos desde hace por lo menos unos cuantos meses ante ataques y bloques en el estrecho de Hormuz. La gasolina en Estados Unidos subió $3,25 por galón. Y pues los reportes de distintas agencias noticiosas dicen que a Trump no le preocupa el alza. Sube lo que tenga que subir, dijo Donald Trump. No va a ser el mejor dato para la inflación estadounidense y por lo tanto para la carrera ya electoral que se vive para noviembre en Estados Unidos por las elecciones de medio periodo del Congreso. Vamos a algunas otras notas en profundidad. Tenemos un material de Paul Krugman. ¿Cuánto cuesta realmente la guerra con Irán?, se pregunta Paul Krugman, y lanzó esa pregunta tras circular cifras sobre el gasto diario de Estados Unidos en el conflicto. $1.000 millones diarios, afirma el Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, aludiendo al costo que implicaría sostener la ofensiva militar. Sin embargo, los números varían según la fuente. Estimaciones publicadas por Forbes señalan que los ataques y la movilización habrían superado los $1.000 millones, pero en el total acumulado de los primeros 4 días. Y por su parte, el Institute for Policy Studies calcula que solo la operación diaria de los principales sistemas militares desplegados, aviones y buques, ronda los $59 millones por día. Más allá de la cifra exacta, la gran incógnita es la duración que tenga este conflicto. No hay un horizonte claro sobre el tema y mientras tanto el presidente Donald Trump solicitaría al Congreso un paquete adicional de $50.000 millones para financiar la ofensiva, la campaña en Medio Oriente. Así que pues ya tuvo una votación favorable en el Congreso, así que podría tener el camino allanado para eso. Krugman, el Premio Nobel de Economía 2008, comparó estas cifras con el apoyo estadounidense a Ucrania, las cifras del gasto militar de la actual campaña contra Irán. Según indicó el economista, en 4 años de guerra contra Rusia de Ucrania, se ha destinado unos $150.000 millones en asistencia militar y financiera por parte de Estados Unidos a Ucrania. ¿Por qué, se preguntó, resulta tan barato defender a Ucrania y tan costoso atacar a Irán? La diferencia, explicó Krugman, radica en la estructura de alianzas. En el caso ucraniano, Estados Unidos comparte la carga con Europa, que en conjunto ya habría aportado más recursos que Washington. En Medio Oriente, en cambio, el peso recae principalmente en Estados Unidos. Más allá del debate geopolítico, el economista subrayó la magnitud fiscal. Son montos superiores a presupuestos completos de programas completos de salud y alimentación en varios periodos. En tiempos de déficit y deuda elevada, el costo de la guerra vuelve a instalarse en el centro de la discusión económica. Así que, bueno, este material lo lanzó Paul Krugman en video en su cuenta de Substack, en donde publica prácticamente a diario, que ustedes pueden consultarlo también. Bien, hablábamos de temas económicos.
Los mercados de deuda enfrentan un terreno cada vez más exigente. La deuda global está en máximos. Tensiones geopolíticas, disputas comerciales y un entorno macroeconómico incierto se suman a balances públicos y corporativos ya exigidos. Aún así, el mercado global de bonos, que suma 109 billones de dólares entre deuda soberana y corporativa, ha mostrado resiliencia. Y el problema, advierte el Global Debt Report 2026, es que esta estabilidad podría estar ocultando vulnerabilidades estructurales. En 2026, gobiernos y empresas proyectan emitir 29 billones de dólares en bonos, 17% más que en 2024 y el doble que hace una década. Solo los gobiernos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que agrupa a las principales economías desarrolladas, destinarán 78% de ese endeudamiento a refinanciar deuda existente. Es decir, gran parte no es deuda nueva para invertir, sino para pagar vencimientos. El costo del financiamiento a largo plazo también sube. Aunque las tasas de corto plazo se estabilizaron en 2025, los rendimientos de bonos a 30 años aumentaron con fuerza. En respuesta, emisores soberanos y corporativos están optando por plazos más cortos, lo que reduce el costo inmediato, pero eleva el riesgo de refinanciación en el corto plazo. El informe advierte además que los bancos centrales, que en muchos países eran grandes compradores de deuda pública, han reducido sus tenencias. Esto deja mayor espacio a inversionistas más sensibles al precio, como fondos de cobertura, hogares y ciertos capitales extranjeros, lo que podría aumentar la volatilidad. A esto se suma un nuevo actor, la inteligencia artificial. 9 grandes empresas tecnológicas recaudaron en 2025 unos 122.000 millones de dólares en bonos para financiar inversiones en inteligencia artificial y podrían emitir hasta 1,2 billones adicionales entre 2026 y 2030. Con mayores necesidades de gasto en defensa y tecnología, la presión sobre los mercados de deuda no hará más que crecer. La resiliencia, dice este informe de Global Debt Report 2026, la resiliencia no está garantizada, se dice en ese reporte, así que pues esto se habla de la deuda global que está en máximos con mercados resilientes pero bajo creciente presión. Bien, otro de los temas que tenemos para hoy, se acerca el 8 de marzo, ya tuvimos la columna de Pilar Martínez sobre el tema de las cuotas de mujeres en espacios de liderazgo, tanto en lo público como en lo privado, pero tratamos de construir aquí una información en profundidad sobre mujeres africanas en liderazgo, una fuerza que redefine el futuro empresarial. África vive un momento de transformación profunda y el liderazgo femenino ocupa un lugar cada vez más visible en este proceso, en esa región. La edición 2026 de African Business Women in Leadership perfila a 20 mujeres que desde la empresa y la gobernanza están marcando el rumbo del continente. No se trata de una categoría homogénea ni de un único modelo de éxito. El liderazgo femenino en África no puede reducirse a un sector, una trayectoria o un estilo de gestión. Es una constelación diversa de fundadoras, directoras ejecutivas, innovadoras y gestoras públicas que han sabido abrirse paso en estructuras históricamente desiguales. El informe subraya que, aunque ha habido avances sostenidos en las últimas décadas, la representación femenina en directorios, equipos ejecutivos y espacios de poder aún es desigual. Persisten barreras estructurales que limitan el acceso a posiciones de alta decisión. Sin embargo, las líderes destacan este año no solo las líderes que destacan este año no solo ocupan asientos en la mesa, están redefiniendo las reglas del juego, impulsando nuevas culturas organizacionales y mentorando a futuras generaciones tanto de mujeres como de hombres.
El contexto democrático refuerza la magnitud del momento. Según estimaciones de Naciones Unidas, la población africana alcanzará los 2.500 millones de personas en 2050 y 1 de cada 3 jóvenes del mundo nacerá en este continente. Las decisiones que hoy toman mujeres en juntas directivas y cargos públicos influirán en el desarrollo económico, la innovación y la sostenibilidad de las próximas décadas. Más que una tendencia pasajera, el liderazgo femenino emerge como una fuerza estructural en el futuro empresarial y político de África. La viabilidad de estas 20 líderes envía una señal poderosa. La visibilidad de estas 20 líderes envía una señal poderosa. El liderazgo de mujeres no es excepción, sino un motor de crecimiento y de transformación. Aún así, a nivel político, todavía falta bastante de los liderazgos en mujeres y también en, ya no digo juventud, porque el promedio de edad en el continente africano es de 17 años, pero los líderes políticos tienen un promedio de edad cercano a los 80, así que todavía falta mucho, tanto generacionalmente como a nivel de liderazgos de mujeres en la política africana, aunque parece que a nivel del sector privado pues avanza un poco más que en el sector de la política de los liderazgos nacionales en el continente africano. Bien, yo creo que con esto terminamos la sección en profundidad. Vamos a hacer una breve pausa y pues enseguida volvemos con más aquí a las 5 siempre. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Gracias por continuar en sintonía, por continuar conectados. Hoy es jueves y es jueves de Claudia Uribe, a quien ya le damos la más calurosa bienvenida nuevamente en vivo. Te agradecemos un montón, Claudia, que estés conectada y decinos qué nos traes para hoy, cuáles son esas pildoritas de hoy, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenas tardes para ti y para toda la audiencia de las 5 siempre. Pues, ¿cómo te parece que hoy no traje pildoritas? Más bien traje una columna, porque como te recordarás, la semana pasada terminamos en nuestra conversación diciendo que hoy hablaríamos sobre la OTAN y Groenlandia. Pero dije, si algo sorprendente no sucede, y lamentablemente sucedió, con dramáticos impactos en la industria, el comercio, el transporte, el costo en vidas humanas, pero el costo de vida de los hogares a nivel mundial. Por eso, y aunque ya sé que ayer y en los días anteriores hablaron del precio del petróleo, mi columna se llama El petróleo, el oro negro. Adelante. El pasado 28 de febrero, a menos de 2 meses de la incursión en Venezuela, hubo una intervención militar de fuerzas estadounidenses y del ejército israelí contra Irán. Pese a que en ese momento se encontraba en camino a Washington, el mediador de Omán, quien viajaba desde Ginebra para informar sobre los avances de las conversaciones entre ambos países. Tras el ataque, Irán respondió golpeando bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico y objetivos israelíes. Tanto Netanyahu como el presidente Trump afirmaron que la incursión había destruido instalaciones nucleares iraníes, y vale la pena recordar que Irán es el único gran país del Golfo Pérsico que no está alineado a la defensa de los Estados Unidos. Algunos analistas sostienen que esta escalada busca distraer la atención de los ciudadanos estadounidenses frente a la publicación de cerca de 3 millones de folios del Departamento de Justicia relacionados con el caso Epstein.
Evitando especulaciones, lo cierto es que el petróleo, el oro negro que mueve el mundo, se antepone al dolor de la guerra. Dada la escalada de precios, es necesario entender si alguien puede beneficiarse del incremento del precio del petróleo, de una inflación energética persistente y de los recortes en el suministro de los hidrocarburos. Veamos el siguiente panorama. Primero, la guerra entre Rusia y Ucrania, que desencadenó sanciones en Occidente y el bloqueo parcial al petróleo y al gas ruso. Segundo, la incursión militar en Venezuela del 3 de enero, seguida por la llegada del secretario de Energía de los Estados Unidos el 11 de febrero para evaluar la industria petrolera venezolana y por la visita del secretario del Interior que se llevó el día de ayer para discutir contratos de acceso al oro, minerales estratégicos y recursos naturales. Y ahora, el ataque contra Irán, otro actor clave del mercado energético mundial. Desde la invasión de Rusia a Ucrania en el 2022, el precio del petróleo reaccionó siempre al alza. El barril Brent pasó de 26 a casi $128 en pocos días. 4 años después, antes del ataque a Irán, el Brent se movía entre 60 y $70 el barril. Hoy ya supera los 80 y las proyecciones anuncian entre 90 y $100 si la interrupción del suministro se prolonga. Algo similar ocurre con el gas licuado, cuyos precios en Europa han llegado a subir más del 60% en pocos días. Recordemos que ese gas proviene en gran medida de Estados Unidos, que es el que propició las sanciones del crudo ruso. Ucrania, Rusia, Venezuela e Irán están entre las principales zonas productoras y las rutas energéticas del planeta. Pero Estados Unidos no es el más afectado por una restricción del petróleo del Golfo. Fíjese que solo necesita entre 400 y 500 mil barriles diarios del crudo que pasa por el estrecho de Hormuz, es decir, menos del 3% de su consumo diario. En cambio, por ese estrecho circula cerca del 20% del petróleo mundial y la mayor parte abastece a China, India, Corea del Sur, Pakistán y también a Europa. Estados Unidos podrá compensar fácilmente cualquier déficit de petróleo adquiriendo petróleo de Argentina, Colombia y muy pronto de Venezuela. Pero el precio del petróleo puede resultar más determinante que los aranceles recíprocos, ya que el costo de la energía termina redefiniendo la geografía de la desindustrialización. Varias empresas ya lo reflejan. La empresa alemana BASF plantea invertir $4 millones en Texas y Luisiana, la Volkswagen 2.000 millones en Carolina del Sur, la sueca Norton anunció que se traslada a producir a Nebraska y la empresa ArcelorMittal de Luxemburgo ha reducido su producción en Europa para pasarse a producir desde Texas. Para todos, los costos energéticos más baratos y los magníficos subsidios que se otorgan en Estados Unidos son más que un aliciente para trasladarse a los Estados Unidos, donde la energía, por lo demás, es mucho más barata. Si se observa este tablero completo, la estrategia de reindustrialización de los Estados Unidos anunciada por Trump justo hace un año parece estar funcionando. Las inversiones industriales aumentan, la industria militar vive el momento más bollante de su historia, es el proveedor del 60% de armamento que se consume en el mundo y en la economía energética más fuerte en este momento. Mientras tanto, Europa y parte de Asia enfrentan costos energéticos cada vez más altos. La gran incógnita ahora es qué hará Beijing, porque esta escalada no es solo militar, también es energética e industrial, y lamento informar que busca presionar a China. Ojalá que su respuesta no sean los misiles. Muchas gracias, Fernando. Vaya, un análisis interesante que no lo habíamos visto tan explícitamente, ¿no? Porque noticias van, noticias vienen, te van dando un poquito esa idea, pero no puesta así juntas. Entonces, como que sí choquea un poco verlo de repente, ¿no? Cuando ves que está, bueno, el proceso de reacelerar toda la industria de recursos en Venezuela, y poco después de eso una guerra que no se sabe cuándo va a terminar, porque ya han dicho que primero eran 3 días, pero después ya parecen que son 4 o 5 semanas, nadie lo sabe. Después ya Trump ha dicho que dure lo que tenga que durar.
nunca sabemos los objetivos reales detrás de las guerras, aunque hay uno que sí se sabe y es evidente. La industria armamentista necesita guerras porque si no, no sobrevive, ¿no? Efectivamente. Pero además tienen el mejor embajador. Al mejor embajador que parece en estado de euforia, pero bueno, siempre se ha dicho, ¿no? ¿Quién es el que realmente necesita las guerras? Bueno, quienes necesitan las armas para vivir, y quienes necesitan las armas para vivir no son las personas, no son los estados siquiera, es la industria armamentista, pero esa es una parte de lo que nos trajiste hoy, cómo esa industria militar está boyante. La otra parte es preocupante y nunca nadie lo va a aceptar, pero es un daño directo a la energía, a la fuente de energía de Asia e incluso también un poco de Europa, ¿no? No, realmente la asfixia para Europa, aquí no me quisiera focalizar tanto, pero efectivamente la asfixia de Europa es gravísima, porque los precios realmente se sienten en Europa y todavía hay invierno y todavía hay necesidad de consumir en los hogares calefacción, y cuando el costo de la energía se sube el 60%, yo que he vivido allá, que me tocó un incremento de 60% hace 4 años, eso era absolutamente impensable, o sea, eso no está planificado, nadie puede hacer un ahorro para prever una cosa de estas, pero lo de Europa es terrible. Sin embargo, mi lectura es, aquí hay un ajedrez muy bien calculado y yo creo que la asfixia principal se llama China. Claro, es decir, impacta directo a sus competidores en esta guerra comercial, a su principal competidor de Estados Unidos, a China. Ahí está, ahí está el centro. No traje pildoritas por eso no traje pildoritas. Viste esa información y dijiste, estoy anonadada. No, es que fue muy duro, sí, es muy duro mirar, es que de verdad, Fernando, llevamos tú y yo trabajando, digamos, desde septiembre, creo, y todas las veces, las semanas me prometo que vamos a hablar del siguiente tema, que ya no podemos volver a hablar, y siempre tenemos que volver a lo que nos sorprendió la semana anterior. Ojalá que no tengamos otra sorpresa para la próxima semana, de este estilo. De este estilo, por lo menos, pero sí, 2026 viene a noticia por minuto, ¿no? Pero noticia gorda por minuto. No nos da tregua. Ya lo dijimos en un par de encuentros. Claudia, no da tregua para desarrollar otros temas que, bueno, hay muchos temas siempre de interés, pero la urgencia nos impone a veces, ¿no? Así es. Lamentablemente, la economía no pinta bien. Y lo curioso de este caso es que inclusive los precios altos del petróleo le convienen a Estados Unidos. Entonces, es increíble, ¿verdad? En esta jugarreta hasta Estados Unidos le conviene esto. Es que no lo entiendo, pero es así. Y finalmente en un mundo interconectado, no es tanto como que si le afecta a Asia, que es China, India, Japón, Corea, no nos va a afectar a nosotros. O sea, en algún momento también, o sea, está todo conectado. No podemos decir algo afecta al mundo y a mí no. Sí, realmente, no sé si has mirado eso, pero hay como mucho silencio en China y mucho silencio en Rusia. Y esto tampoco es tan agradable, pero bueno, también seguramente nadie quiere torear más este toro bravo. Sí. Quizás es como, bueno, vamos a ver qué pasa ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que termina sucediendo en Irán, para luego poder incluso ver hacia dónde apuntan China y Rusia, ¿no? Después de este episodio. Nosotros habíamos visto que la siguiente potencia energética, o mejor dicho, la más grande del mundo, inclusive encima de China, es Rusia. Entonces, no lo quiero decir, pero que ojalá los ojos de nuestro rubio de los Estados Unidos no miren hacia Rusia,
Por favor. Bueno, eso ya sería el acabose. Con eso terminamos, Claudia. Con esa no proyección, espero yo. Pero vamos a ver de qué te toca hablar la próxima semana. Nos vemos el próximo jueves, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien, Fernando. Feliz fin de semana. Chao. Bien, igualmente para Claudia, feliz fin de semana, que ya prácticamente empieza mañana y con esto terminamos, con esto nos vamos, amigos. Gracias por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, David Guerrero en controles CRC 891 Radio. Me despido y nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio. Cuando una de las universidades más grandes del país decidió modernizarse, nos eligió para liderar el cambio, porque sabían que un espacio no solo se construye, se planea, se diseña, se proyecta. Somos expertos en infraestructura empresarial. Lo hacemos funcional, moderno y sin margen de error. Adcúbica es el aliado de empresas que lideran. Adcúbica.com. Únicos, diferentes y auténticos. Somos los originales de los 3,500 colones, porque somos la pizza de todos los ticos. Ready Pizza. Pedila de pepperoni, queso, jamón, 4 estaciones o mega bacon por solo 3,500. Ready Pizza. Siempre fresca, calientica y lista para llevar. Pedí tu preferida al WhatsApp 7060-6500 y retira en tu restaurante más cercano. Ready Pizza. Estamos en todo el país. Este verano, ponele sabor a tus paseos con salsita azafrán, perfectas para acompañar tus comidas en la playa o en la montaña. Vos escogés, desde la dulce y cremosa mostaza miel hasta la picante chipotle spicy. Lleva tus sabores favoritos y viví un verano